Introducción a la función racional. El objetivo de esta presentación es definir a la función racional, determinar el dominio de una función racional y establecer un proceso que nos permita identificar la naturaleza de las discontinuidades que presenta una función racional. Comencemos por definir a la función racional. Una función racional se define como la división, el cociente o la razón de dos funciones polinomiales. En notación se representa como r de x igual a p de x sobre q de x, en donde tanto p de x como q de x son funciones polinomiales. En una función racional, el denominador de la función no puede ser cero, ya que sabemos que la división por cero no se encuentra definida. En consecuencia, q de x tiene que ser distinto a cero. Ejemplos de funciones polinomiales pueden ser las funciones lineales y cuadráticas, además de las funciones de grado 3, 4 y en adelante. Algunos ejemplos de funciones que son funciones racionales puede ser, por ejemplo, una función que resulte de la división entre dos funciones lineales, o bien una función que resulte del cociente entre una función cuadrática y una función lineal. Más aún, podemos tener una función racional que sea la división entre dos funciones cuadráticas, o inclusive una función racional donde el numerador sea una función polinomial de grado 3 y el denominador una función lineal. Cualquiera de estas combinaciones u otras similares originan a la función racional. Ahora bien, a diferencia de las funciones polinomiales, donde el dominio de la función siempre es el conjunto de los números reales, en una función racional, lo típico, lo común, es que su dominio no sea el conjunto de los números reales, sino que su dominio se encuentre acotado. En el caso de una función racional, su dominio va a estar restringido o va a excluir a los valores para los cuales el denominador sea cero. Esto, como dijimos hace un momento, en razón de que una división por cero no se encuentra definida. Dicho de otra manera, si nosotros sabemos que el polinomio q de x es factorizable en los números reales, entonces la función racional no tendrá por dominio al conjunto de todos los números reales. Para comprender esto, comencemos analizando un primer ejemplo. Tenemos una función f de x igual al cociente de una función cuadrática x al cuadrado menos 5x más 6 entre una función lineal x menos 3. Hemos dicho que el dominio de esta función está restringido o va a excluir aquellos valores de x que hagan cero el denominador. Es decir, estamos buscando los valores de x que resuelvan la ecuación x menos 3 igual a 0. En este caso, el valor que corresponde es x igual a 3. En pocas palabras, el dominio de la función se puede definir como el conjunto de los números reales con excepción del valor de 3. Otra forma en notación para definir el dominio de la función es establecer que el dominio de la función es el conjunto de las x que pertenecen a los números reales tales que sean diferentes a 3. O inclusive podemos representarlo en notación de intervalos. Decir que el dominio de la función comprende los valores desde menos infinito a 3 abierto unidos con los valores de 3 abierto a infinito. Las tres notaciones están representando lo mismo,
y son perfectamente admisibles. El valor de 3, que no forma parte del dominio de la función, es una discontinuidad. Es una discontinuidad que presenta esta función. ¿Por qué? Porque ese valor hace que el denominador se vuelva cero y por tanto que el cociente quede indefinido. Un segundo ejemplo es la función racional f de x igual a x al cuadrado más x menos 2 dividido por la función x al cuadrado más 5x más 6. Sabemos que el dominio de la función excluye a los valores que hagan cero al denominador. Es decir, el dominio va a excluir a los valores que hagan cero a la expresión x al cuadrado más 5x más 6. Esta ecuación la podemos resolver a través de factorización. Existen muchos métodos alternativos también. Al resolverlo por factorización, obtenemos que los valores x igual a menos 2 y x igual a menos 3 hacen cero al denominador de la función. En consecuencia, el dominio se define como el conjunto de los números reales, con excepción de los valores menos 2 y menos 3. En este caso, esta función racional presenta dos discontinuidades, las cuales existen en los valores que ya hemos indicado. Ahora bien, cuando una función racional presenta una discontinuidad, esta se puede visualizar gráficamente de dos formas. La primera, como un hueco en la función, es decir, una función a la cual le falta un punto, una función que se rompe por la ausencia de un punto. Por eso lo llamamos un hueco. Este tipo de discontinuidad, donde se presenta un hueco, se le conoce como discontinuidad eliminable. También se le puede llamar como discontinuidad removible o bien discontinuidad por punto. El segundo caso de una discontinuidad en una función racional es que se presente como una asíntota vertical, es decir, una línea imaginaria y punteada que rompe a la función. Este segundo caso, el de una discontinuidad de asíntota vertical, también se le conoce como una discontinuidad infinita. Entonces, la pregunta pertinente es la siguiente. ¿Cómo vamos a identificar el tipo de discontinuidad que presenta una función racional? Pues bien, el proceso que debemos de seguir consta de lo siguiente. Primero, tenemos que determinar el dominio de la función e identificar, por tanto, sus discontinuidades. Una vez que hemos hecho esto, lo segundo es que cada valor para el cual la función no está definida, lo vamos a sustituir en el numerador de la función. Cuando hacemos nosotros esta sustitución, podemos obtener uno de dos posibles resultados. El primer caso es que al sustituir el valor de la discontinuidad en la función, obtengamos un resultado en forma 0 dividido entre 0. Este resultado nos indica que hay una discontinuidad eliminable o removible. El segundo caso es que al sustituir obtengamos un cociente a dividido entre 0, siendo a distinto a 0. Cuando ese es el caso, estamos en la presencia de una discontinuidad infinita o de asíntota vertical. Con este proceso, nosotros podemos identificar la naturaleza o el tipo de discontinuidad. Regresemos al primer ejemplo. De esta función sabemos ya que el dominio es el conjunto de los reales con excepción de 3. Es decir, sabemos que la función es discontinua en x igual a 3. Bueno, pues para indagar la naturaleza o el tipo de discontinuidad de la que se trata, habrá que sustituir el valor de 3 en la función. Al sustituir y realizar las cuentas, obtenemos
un resultado en la forma 0 sobre 0. Este resultado nos indica que estamos ante la presencia de una discontinuidad eliminable o removible y que seguramente en la función habrá la presencia de un hueco. Un ejemplo final de esta presentación. Tenemos la función f de x igual a 2x menos 1 dividido por x más 2. El proceso para identificar las discontinuidades consiste en, primero, determinar el dominio de la función. En este caso, es claro que el dominio es el conjunto de los números reales con excepción del valor menos 2. Sabemos, entonces, que nuestra función es discontinua en x igual a menos 2. Lo segundo es indagar la naturaleza de la discontinuidad, el tipo de discontinuidad. Para ello, tomamos el valor de menos 2 y lo vamos a sustituir en la función. Así pues, al hacer la sustitución y realizar las cuentas, obtenemos un resultado del tipo menos 3 entre 0. Este segundo resultado nos indica que la discontinuidad x menos 2 es de tipo infinita o bien de asíntota vertical. Cerramos, pues, nuestra presentación con la siguiente pregunta que deberán de resolver ustedes. ¿Cuál es el dominio para la siguiente función racional?